buenas tardes. Estamos hoy en este maravilloso escenario, el Centro de Experiencias de Novopan, que nos han prestado para esta entrevista contigo. Hoy día, obviamente, amigas y amigos, Sacha se llena de orgullo al tener con nosotros al doctor Santiago Reyes. Vamos a conocer de él como uno de los mentores latinoamericanos por la lucha por la acción climática. Y vamos a conversar de algo extraordinario. Hoy nos va a contar de una iniciativa que va a ser parte de Sacha quinta edición, pero quiero que Santiago nos lo cuente. Antes de iniciar, Santiago, cuéntanos, ¿quién es Santiago Reyes y por qué se ha dejado topar por este tema, el tema de la sostenibilidad, el mundo de la acción climática? Cuéntanos, por favor, Santiago, hoy en Huellas. Muchas gracias, Juan Carlos. Primero agradecerte por esta gentil invitación a este espacio de huellas. En realidad creo que hace falta más huellas profundas para que el mundo empiece a cambiar de diferentes formas. En este instante, claro, Premio Sacha, aspectos relacionados a bosques, al aspecto forestal, nos traen acá. Un tema muy apasionante que aprendí de muchos colegas a lo largo de mi trayectoria profesional y que creo que me ha vuelto un personaje, un actor que busca incidir desde mi área en lo que tiene que ver con el cambio climático y, bueno, que nuestras generaciones futuras tengan un mejor vivir. Extraordinario, Santiago. Qué bueno que tú seas una de estas personas que estás sensibilizada con las acciones climáticas que el mundo debe emprender. Pero tú representas también a Compliance Ecuador. ¿Qué es Compliance? Y creo que ya no es solo Ecuador, sino es Compliance Latinoamérica. Cuéntanos, Santiago. Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, Compliance Ecuador es una organización privada, una empresa en la cual brinda servicios de integridad corporativa. ¿Qué significa esto? Significa diferentes metodologías, sistemas, herramientas, procedimientos que buscan de manera preventiva mitigar riesgos relacionados a corrupción, soborno y otras acciones contrarias a la integridad, prevención de lavado de activos, fraudes internos y sobre todo buscar promover, incidir en una cultura ética empresarial, que se promueva la integridad en todas las personas que hacen las empresas. Ahora, desde el punto de vista profesional, como Compliance Ecuador, estamos enfocados principalmente en el sector privado. Pero bueno, la mitigación de riesgos de anticorrupción y todos los aspectos que te he mencionado caben dentro de la sociedad civil y del sector público. Ahora nos enfocamos nosotros principalmente en el sector privado, que lastimosamente en nuestro país no existe todavía una cultura de mitigación de riesgos, de evaluar, por ejemplo, con quién se contrata, mecanismos que nos permitan adelantarnos a la prevención, a la detección, a la reparación. Y bueno, eso es un poco Compliance Ecuador. Excelente, excelente, Santiago. Y hay un tema que, obviamente, dentro de la integridad es algo que siempre mencionas tú y en otros espacios que hemos tenido, hablas tú de las acciones colectivas, ¿no es cierto? Y estas, cómo pueden convertirse en acciones para la mitigación y la adaptación del cambio climático. Claro que sí. Juan Carlos, previamente a eso, mira, dentro de lo que es el movimiento de lucha contra la corrupción de manera global, se hablan principalmente de algunas teorías, y perdona que me meta un poco en la parte teórica, pero siempre se habla de una teoría que se llama el principal el agente. ¿Esto qué significa? Que la lucha de la corrupción parte de que, digamos, yo soy el electorado y doy el voto a alguien para que sea el presidente. El electorado es el principal y el agente pasa a ser quien representaría o sería el representante del país, presidente de la República. Y a su vez el presidente de la República pasa a ser principal cuando designa ministros y estos pasan a ser agentes. Y claro, todo ese sentido en cadena va generando varios principales y agentes. En el sector privado pasa exactamente lo mismo. Los accionistas le dan la confianza a un agente que es el representante legal y a su vez este en cadena sigue siendo dándose esa potestad, ese mandato a gerentes de áreas, etcétera, etcétera. Pero a la final, dentro de lo que es este movimiento de lucha contra la corrupción, el hacer un seguimiento, un monitoreo de esta figura entre el principal y el agente involucra mucho tiempo, muchos recursos económicos. Tecnológicamente es muy difícil
incluso físicamente y humanamente imposible hacer este tipo de control, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son teorías relacionadas a las acciones colectivas, principalmente para mitigar que los recursos naturales empiecen a desgastarse rápidamente por el uso indiscriminado de lo que son los recursos, la gente todavía cree que los recursos son infinitos. Y recordemos que son finitos. Entonces, nace una teoría de lucha contra la corrupción complementaria a esta primera, de la principal de la gente, en la cual busca que principalmente se crea una metodología de colaboración entre todos los que hacemos un sector, llámese cualquier sector. Ejemplo, el sector cacaotero. El sector cacaotero tiene diferentes empresas que compiten entre sí, cada uno tiene su cadena de valor, existen reguladores, existen agricultores pequeños, existen las familias de los agricultores, y la idea es de qué forma, bajo esta teoría, se puede encontrar un esquema en el cual todos participen de manera colectiva, colaborativa, para que identifiquen riesgos y que juntos podamos mitigarlos. Es decir, la presión de todos va a hacer que sea más estrecha un margen para que exista corrupción. Es correcto, y además esa, si no lo vemos como presión, sino desde la parte positiva, también podemos ver que si es que existe un colectivo que tienen visiones conjuntas para mitigar, para adaptarse al cambio climático, va a ser mucho más sencillo a futuro. Entonces, estas acciones colectivas sirven para promover buenas prácticas, así como también para controlar alguna que se pueda, que pueda venir. Ahora, hay un tema allí que es uno de los temas que vamos a contar hoy día a todos nuestros seguidores, y tiene que ver con esta propuesta de la coalición por la integridad de los bosques. ¿Cómo va esta coalición? ¿Qué significa? Cuéntanos, Santiago, y esto cómo va a ir vinculada a esta nueva edición de Premio Sacha. Claro que sí. Juan Carlos, mira, en línea de lo que es las acciones colectivas, claro, muchas personas nos preguntamos, bueno, ¿cuál puede ser la relación entre cambio climático, ambiente y corrupción? Y las líneas conductoras o comunes son muy similares. ¿Por qué? Porque muchos de los actores que se benefician de los productos del bosque pueden caer dentro de un esquema de corrupción dado por el sector privado o por el sector público. No existen otras dos opciones. Y claro, la idea es encontrar puntos en los cuales se puedan llegar a mitigar de manera colectiva. Muchas empresas seguramente tienen aspectos relacionados a mitigar ciertos riesgos operacionales, financieros, quizás unos tengan de aspectos anticorrupción. ¿La idea cuál es? Que esas empresas empiezan a compartir esas buenas prácticas. El que no tiene puede tener la ayuda de quien ya lo tiene a implementar. El diseño, la implementación, el monitoreo, la gestión de los riesgos. Lastimosamente, como te decía, nuestro país no tiene una cultura de gestión de riesgos. La idea, y muchas veces en la práctica nos han dicho que el ecuatoriano lastimosamente no le gusta la asociatividad, pero solamente cuando existen ejercicios de interés común a todos, sale esa asociatividad. Un caso muy práctico y muy curioso, muy jocoso. En las eliminatorias del fútbol para el Mundial del 94, particularmente recuerdo esto con mucho énfasis, y esto me permite introducirte a lo que son las acciones colectivas. Los ecuatorianos no creían en la selección ecuatoriana de fútbol. Realmente, cuando jugó Brasil-Ecuador en el Estadio Monumental de Barcelona en el año 93, estuvimos 1.500 personas y venían todas las estrellas de Brasil. El marcador no importa. Lo curioso es que cuando más adelante, con el pasar de los años, cuando el Ecuador iba ganando, había un elemento común de sentimiento de gozo del ecuatoriano, de pertenencia. Y cuando clasificamos al Mundial, fue particularmente para mí un tema muy, un quiebre, en un antes y un después. Socialmente el fútbol cambió, regionalismos, discriminaciones y muchos otros aspectos. Entonces, claro, el hecho de que todos jueguen a través de un interés colectivo, general,
hace que todos se identifiquen con algo. Hoy en día, trayendo este mismo ejemplo del fútbol, ¿quién habla de regionalismos? Hace mucho tiempo que ya no escucho esa palabra. Y socialmente el fútbol sí incidió. Ahora, nosotros dentro de las acciones colectivas, de la acción colectiva que queremos plantear dentro de este quinto premio Sacha, es que las empresas, siendo conscientes de que el cambio climático no es un tema de futuro, ya es una realidad. Hoy lo vivimos con ciclones, tenemos inundaciones permanentes. El cambio de clima es un tema de boca a boca diaria. Que existan actores que se logren involucrar para incidir realmente, que no simplemente sea un efecto cosmético el cambio climático, sino que sean arremanguémonos las mangas y hagamos algo realmente, ¿sí? Porque es cierto que nuestro mundo, nuestro planeta nos está pidiendo a gritos, pero creo que los que somos padres sabemos que las generaciones que vienen pueden sufrir consecuencias negativas o nefastas para su diario vivir. Y de nosotros depende, ahora, nuestras generaciones, que hagamos estos cambios. Ahora, esta buena práctica puede ser extendida a Latinoamérica, ¿no es cierto? En donde Premio Sacha está presente. Y Santiago, ¿cómo se relaciona estas acciones colectivas, esta coalición por la integridad de los bosques con los ODS? ¿Con cuáles ODS está vinculado y cómo podemos nosotros a esto hacerlo una acción, una buena práctica ya en el día a día? Juan Carlos, mira, tiene una vinculación directa con el ODS número 16, que es justicia y paz principalmente, y hay uno que es particularmente, de cierta forma, que he visto que mucha gente le pone como de relleno, pero es el ODS 17, donde aquí la colaboración de todos hace la fuerza de todos. Recuerda que una empresa, una persona que quiera incidir en el cambio climático, en mejoras en el ambiente, solo no va a poder. Pero el cúmulo, la sumatoria de actores del sector privado, sociedad civil, sector público, de manera individual, suman a ese intentar cambiar las cosas. Entonces, el O17 lo veo como uno de los principales. ¿Por qué? Principalmente porque la idea es encontrar puntos en común, intereses generales en común, que nos permitan identificar, gestionar, mitigar riesgos, pero sobre todo, que las personas se pongan la camiseta para hacer las cosas realmente. Fantástico, porque la base de la plataforma Sacha Unidos es el ODS 17. Así es. Como tú lo conoces y has participado también ya en las anteriores ediciones. Así que, claro, el ODS 17, en donde estamos uniendo esfuerzos justamente, es el principal, pero también el ODS 16, como tú nos lo has mencionado. Ahora, entrando ya al mundo forestal, ¿no es cierto? Y a este tema de la deforestación, que es uno de los drivers más complicados para el cambio climático. ¿Cómo has visto tú dentro de este concepto de la coalición los temas de deforestación y los temas de corrupción? Y esto tiene que ver con muchos actores, ¿no es cierto? Actores agrícolas, otros actores de otros sectores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo incide lo uno con lo otro? Hoy en día se habla técnicamente de un concepto que se llama Green Corruption, corrupción verde. Y principalmente porque en diferentes sectores, y particularmente, por ejemplo, el sector forestal, sectores extractivistas, en diferentes puntos de la cadena de valor puede existir corrupción. ¿Sí? La Interpol nos habla de que aproximadamente son 150.000 millones de dólares lo que mueve el mundo de la madera. Pero la tala ilegal y el tráfico ilegal de madera llega a ser 30.000 millones de dólares en el planeta. La gente dice, bueno, estas cifras a veces serán o no serán. Lo curioso es que en nuestro país, en el Ecuador, no tenemos cifras. ¿Cuánta madera es ilegal? Cada vez, ¿cuánto se sigue ampliando el límite agrario, deforestando y talando ilegalmente los bosques? No tenemos cifras. Hace falta transparencia, sinceridad, honestidad, rendición de cuentas.
Y claro, la idea, ¿cuál es? Que esta incidencia en intentar poner freno a la tala ilegal de madera, de deforestar, de degradar forestalmente, sume mucho más. Ahora, recuerda particularmente hay una directiva europea que hoy en día productos que ingresan a Europa deben tener su trazabilidad de deforestación y de degradación forestal. Principalmente, exactamente. Hay un caso particular muy llamativo, que es una marca de guitarras eléctricas para personas que son rockeros, que por generar diferentes sonidos buscaron ciertas maderas del Asia principalmente. Cuando estas empezaron ya a exportarse a Estados Unidos, el que no haya tenido justamente la trazabilidad, el que no pueda evidenciar que esa madera fue legalmente llevada a cabo con ciertos procesos, con permisos de autoridades competentes, hizo que esas guitarras sean retenidas. Esta empresa fue sujeta a una multa bastante alta, pero principalmente son normas, son reglas, son sistemas legales que ya permiten que sea extraterritorial las multas y las investigaciones. Es decir, el que llegue la madera a Estados Unidos quizás sea el desenlace, pero la autoridad en Estados Unidos ya permite que se empiece a investigar cuál ha sido la cadena del proceso de la guitarra hasta llegar a saber cuál fue el proceso, la autoridad, cómo se llevó a cabo justamente la tala de esa madera para hacer las guitarras. Y claro, se puede sancionar incluso la cadena entera. Hoy en día estamos hablando, por ejemplo, de la entrada en vigor de la cadena de suministro en Alemania, en la cual ya te obliga a ciertas empresas alemanas con ciertas obligaciones, y la tendencia de la directiva europea va hacia allá, de que las empresas evidencien con pruebas reales de que las empresas cumplen aspectos relacionados a derechos humanos y aspectos ambientales. Entonces, claro, los niveles regulatorios cada vez son más intensos y las empresas ecuatorianas quizás no conocen, o si conocen, hay empresas, por ejemplo, el sector forestal aquí en el Ecuador es altamente regulado en Ecuador como en los sitios de destino. Caso contrario, no tendríamos comercio internacional. Entonces necesitamos justamente compartir todas estas prácticas, todas estas experiencias del sector, no solo en Ecuador, en América Latina. ¿Para qué? Para que nuestro sector forestal, para quienes nos beneficiamos del bosque, empecemos a generar mayor credibilidad, porque nadie quiere hacer negocios con personas que no son honestas. Es correcto, y eso es extraordinariamente importante. Ahora, hay algo importante dentro de esta coalición. ¿Quiénes pueden ser parte de esta coalición? ¿Es una coalición cerrada a un solo sector o es una coalición que puede incluir varios otros sectores que también tienen o que tienen relación con el paisaje, donde está el bosque, donde está la agricultura y otros sectores productivos? ¿Cómo está planteado esto, Santiago? La coalición por la integridad de los bosques está planteado para que cualquier persona sea parte de la coalición. En este instante estamos armando justamente un equipo de actores promotores, los cuales van a ser, digamos, el primer empujón hacia allá, a nivel nacional y a nivel latinoamericano. La idea cuál es contagiar de buenas prácticas a otros actores con sus cadenas de valor, incluso reguladores, sociedad civil. Dentro de la sociedad civil está la academia, por supuesto, y de igual forma sector público. El regulador, destaco, aquí es uno de los mayores actores que deben arrimar el hombro. Tenemos buenas prácticas ambientales en nuestra región, pero si queremos tener mejores prácticas ambientales en nuestra región, ¿de qué forma? Colaborativamente, sector privado y sociedad civil, también arrimamos el hombro para que se mejore justamente al regulador. Excelente. Y los siguientes pasos, Santiago, ya para tener esta coalición en marcha, ¿cómo está previsto? Este instante estamos, como te mencionaba, tratando con lo que sería el equipo de actores promotores. Estamos trabajando para poder identificar quién podría ser una
digamos, un miembro de la organización civil que pueda ser el monitor, un facilitador, que permita justamente el tema de la comunicación entre quienes van a ser los actores. No solo los promotores, sino también cualquier otra empresa que más adelante se adhiera a esta coalición. La idea también es que este monitor, en función de lo que los actores podamos empezar a desarrollar, empiece a monitorear, a saber si es que realmente esto es un efecto cosmético o lo que queremos nosotros, que sea un tema real, que realmente se incida en las cosas. Y bueno, también está abierta la invitación para que no simplemente sean actores del sector privado. Como te mencionaba, sociedad civil, es muy importante los aportes que pueda hacer la academia, organismos no gubernamentales que puedan de igual forma sumarse dentro de esta coalición. Y sector público, de igual forma es importante. ¿Por qué? Porque al final es quien va a ser el regulador de todas las prácticas ambientales. Excelente, Santiago, amigas y amigos. Hemos escuchado a un líder que está trabajando en temas como esta coalición que tiene que ver con estas acciones colectivas para la mitigación y la adaptación del cambio climático. Queremos agradecerte, Santiago, y obviamente invitar a todos quienes nos están viendo para que vayan dando seguimiento a esta coalición por la integridad de los bosques. Realmente para nosotros ha sido un verdadero privilegio tener hoy día a Santiago Reyes, este amigo de la casa que está con esta iniciativa latinoamericana y que seguramente en los próximos meses nos tendrás nuevas acciones y novedades. Sí, Juan Carlos, la idea es que todos sumemos en un esfuerzo en el cual esperemos beneficiarnos nosotros de un cambio climático hacia lo positivo y que nuestras generaciones futuras realmente puedan gozar lo que quizás nosotros estamos gozando hoy en día. Excelente. Muchas gracias, amigas y amigos. Hasta la próxima edición de Huellas. Buenas tardes. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.